Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel de Jesús Jiménez Martínez, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y actualmente estoy cursando el tercer semestre en Enfermería Comunitaria y Hospitalaria. A continuación les voy a exponer acerca de un tema muy importante como lo es la detección oportuna de diabetes mellitus. Bueno, antes de comenzar a hablar y explicar acerca de en qué consiste esta enfermedad que es la diabetes mellitus, me parece importante dar a conocer algunos datos estadísticos sobre esta enfermedad. En el año de 2019, según la Federación Internacional de Diabetes, se realizaron estimaciones que nos indicaron que aproximadamente 463 millones de personas alrededor del mundo padecían esta enfermedad. Con lo que respecta a nuestro país, igualmente en el año de 2019 se indicó que 12.8 millones de mexicanos eran diabéticos. Eh, Otro dato también muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la diabetes mellitus figura dentro de las principales causas de muerte en nuestro país, ocupando ni más ni menos que el segundo lugar. Entonces, con base a estos datos que les acabo de mencionar, podemos darnos cuenta de la magnitud que representa esta enfermedad y de qué manera está afectando a la salud de la población, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Bueno, antes de explicar en qué consiste la enfermedad de la diabetes mellitus, es muy importante comprender un proceso que ocurre en nuestro organismo. ¿Cuál es este proceso? Bueno, cuando nosotros consumimos alimentos, es decir, cuando comemos, eh, el cuerpo realiza un proceso llamado digestión. La digestión va a consistir en que se van a degradar los alimentos que estamos consumiendo para obtener distintos nutrientes. Dentro de estos nutrientes obtenemos en particular un azúcar llamada glucosa. La glucosa viaja por toda nuestra sangre con el objetivo de llegar a todas las células del cuerpo. ¿Por qué va a llegar a por qué va a ser esta su finalidad? Bueno, pues las células van a ocupar a la glucosa como una fuente de energía que le va a permitir a las células realizar distintas funciones en todo el organismo. Sin embargo, la cosa no es muy fácil, porque necesitan de una hormona llamada insulina para que ocurra todo este proceso. La insulina es una hormona que es producida por el páncreas justamente cuando detecta que hay justamente cuando detecta que el organismo ha comido y entonces hay una presencia alta de glucosa en la sangre. Entonces empieza la producción de insulina por parte de este órgano. La insulina, su función va a ser que va a permitir que las células utilicen esta glucosa, es decir, entren en las células para que puedan ser utilizadas y, como ya les mencioné, sirvan como una fuente de energía para ellas. Bueno, una vez explicado ya el proceso que les acabo de comentar, ya podemos entender qué es la diabetes mellitus. Esta enfermedad se caracteriza porque las personas que la padecen presentan niveles altos de glucosa en la sangre. Eh, Esto se debe a que hay una alteración en el funcionamiento del páncreas y como ya les comentaba anteriormente, el páncreas es el encargado de la producción de insulina, la hormona que es muy importante para que se lleve a cabo el proceso de la utilización de la glucosa en las células. Entonces, al haber esta alteración en el funcionamiento del páncreas, puede haber una producción insuficiente, una resistencia a la insulina y por lo tanto no se lleva a cabo este proceso y esto deriva en que existan niveles altos de glucosa en la sangre. Bueno, una vez que ya hemos explicado en qué consiste la diabetes mellitus, aquí tenemos otra forma de poder entender esta enfermedad. Como mencionábamos, el páncreas en condiciones normales produce insulina. La insulina se va a encargar o va a permitir la entrada de la glucosa en las células y de esta manera sirva como una fuente de energía. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en esta imagen cuando el páncreas no está funcionando bien, como mencionábamos hace un momento, pues entonces hay una incapacidad para producir insulina, hay una deficiencia en su producción y esto deriva a que entonces la glucosa no va a poder ser utilizada
por nuestras células y se va a quedar simplemente almacenada en, bueno, va a estar en la sangre y por lo tanto va a haber una acumulación de ella y esto deriva en lo que es la diabetes, es decir, una presencia de altos niveles de glucosa en la sangre. Una vez que ya hemos explicado en qué consiste la enfermedad de la diabetes mellitus, hay que también explicar que esta enfermedad se clasifica en diversos tipos. Tenemos la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y una específicamente hablando que se llama gestacional. Empecemos con la primera, diabetes mellitus tipo 1. Esta enfermedad ocurre por una reacción autoinmune que ocurre en nuestro organismo. ¿Con esto a qué me refiero? Bueno, a que nuestro sistema inmune, el cual nosotros conocemos como es aquel que nos defiende contra organismos infecciosos, bueno, lo que va a pasar es que este sistema inmune, por error, va a atacar a las células que producen la insulina, es decir, las células beta del páncreas. Tal es así este ataque que, bueno, va a ocasionar una destrucción de estas células y por lo tanto va a haber una deficiencia absoluta de la hormona de insulina. Entonces, ¿por qué pongo esta imagen de un frasco de insulina? Bueno, porque hay que hacer énfasis en que como la persona necesita de esta hormona para satisfacer las necesidades, bueno, pues justamente la única manera de obtener la insulina es aplicándose o administrándose de manera inyectada. Por lo general este tipo de diabetes es de las menos comunes, pero representa aproximadamente del 5 al 10% de los casos de diabetes. Y la que es más recurrente es la diabetes mellitus tipo 2, que representa de un 90 a 95% de las personas diabéticas. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de diabetes? Bueno, va a consistir en que a diferencia de la primera, que ya les platiqué, en ella sí va a haber una producción de la hormona de insulina. Sin embargo, las células no van a poder responder de manera correcta hacia esta hormona de la insulina. ¿Por qué? Bueno, a este proceso se le conoce como la resistencia a la insulina, es decir, simplemente a pesar de que hay una producción, no puede ser utilizada esta hormona. ¿Por qué pongo la imagen de una persona con sobrepeso? Bueno, porque este tipo de diabetes se relaciona mucho a las personas que padecen de sobrepeso y obesidad. Y por último tenemos la diabetes mellitus gestacional. Como podemos ver en la imagen que hay una mujer embarazada, justamente de este tipo de diabetes consiste en eso. Otro nombre por el cual se le conoce es la diabetes durante el embarazo. Y como se podrán dar cuenta, consiste en que la mujer va a ser diagnosticada con diabetes por primera vez durante el embarazo. Esto quiere decir que, haciendo referencia a lo que ya les había comentado en qué consiste la enfermedad, pues bueno, hay niveles altos de glucosa en la sangre de la mujer embarazada. ¿Por qué se debe esto? Bueno, digamos que una breve explicación es porque la placenta del bebé tiene cierto tipo de hormonas que van a causar que la madre desarrolle una resistencia a la insulina durante este periodo de embarazo. Es importante recalcar que la mayoría de los casos, cuando la mujer da a luz, es decir, cuando se tiene al bebé, regresa los niveles de azúcar en sangre a sus valores normales, es decir, solamente ocurre durante el embarazo, pero ahorita vamos a mencionar unas recomendaciones o especificaciones que hay que tener en cuenta para este tipo de diabetes. Existen algunos factores que van a aumentar la probabilidad de que una persona padezca esta enfermedad. Por ejemplo, tenemos el caso de los antecedentes familiares. Con esto nos referimos a que, por ejemplo, si mi padre es diabético, hay una predisposición, hay una alta probabilidad de que yo como su hijo padezca esta enfermedad. Es decir, tiene que ver con factores genéticos. También la inactividad física es un factor de riesgo que hay que tomar en cuenta. Como les mencionaba hace un momento en la diabetes mellitus tipo 2, el sobrepeso y la obesidad también es uno de estos factores
que aumentan la probabilidad de que una persona padezca esta enfermedad, si una persona es mayor a 45 años, y diabetes gestacional. ¿Por qué menciono la diabetes gestacional, que ya les había comentado sobre ella? Bueno, porque como ya les explicaba, la diabetes gestacional solamente ocurre, la mayoría de los casos, durante el embarazo. Sin embargo, es considerada como un factor de riesgo porque las personas que la padecen, digamos que hay una alta probabilidad de que desarrollen esta enfermedad 5 años después de que ha sucedido esta diabetes de tipo gestacional. Hay que decir que el riesgo va a disminuir después de los 10 años, pero los primeros 5 años después del suceso hay una alta probabilidad de que tanto el bebé como la mamá padezcan esta enfermedad. ¿Cuáles son los signos y síntomas característicos de una persona que presenta diabetes? Bueno, encontramos algunos signos y síntomas característicos. Por ejemplo, que la persona va, va a orinar en una manera muy frecuente. ¿Esto por qué se debe? Bueno, porque como el cuerpo tiene niveles altos de glucosa, lo que va a hacer es que va a sentir esta necesidad de expulsar este exceso de glucosa mediante la orina, y entonces constantemente el cuerpo, constantemente el paciente va a tener que estar yendo a orinar. Relacionado justamente con esta micción frecuente, tenemos el aumento de la sed de la persona. ¿Por qué? Justamente por lo que les acabo de mencionar, hay una eliminación de líquidos del cuerpo, y por lo tanto el cuerpo necesita satisfacer esta necesidad, y hay una sed constantemente. Otro de los signos y síntomas característicos es el hambre constante. ¿Por qué hay esta sensación de hambre de manera recurrente? Porque como el, como el cuerpo del paciente no está obteniendo la glucosa que necesita para realizar sus funciones, no está obteniendo su fuente de energía habitual, lo que va a pasar es de que va a expresar que necesita esta glucosa de alguna manera, y entonces la manera de expresarla es mediante el hambre. Entonces la persona constantemente siente esta necesidad de estar comiendo, 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 pero como sabemos, pues la glucosa no va a ser utilizada. Relacionado también a este signo y síntoma tenemos, por ejemplo, que la persona puede experimentar una pérdida de peso de manera inexplicable. ¿Por qué decimos una pérdida de peso inexplicable? Bueno, justamente porque como el organismo necesita obtener una fuente de energía, digamos que esta fuente de energía la va a obtener mediante los depósitos de grasa almacenados, y entonces va a haber una pérdida de peso. Otro signo y síntoma característicos es una sensación de hormigueo o adormecimiento en lo que son manos y pies, visión borrosa, y la persona puede experimentar un cansancio de manera frecuente, justamente porque no está obteniendo, porque sus células no están obteniendo la energía que requieren para realizar distintas funciones. ¿De qué manera podemos diagnosticar que una persona padece de diabetes mellitus? Bueno, encontramos tres distintas pruebas. La primera de ellas puede ser mediante un examen de glucemia en ayunas. Este va a consistir en que va a ser, como en la imagen se muestra, eh, se va a realizar la toma de muestra de sangre del paciente en condiciones de ayuno. Cuando el resultado de este examen de glucemia en ayunas nos arroja que hay un valor superior a 126 miligramos sobre decilitro, estamos hablando de que la persona padece diabetes. Otra prueba también muy importante a la cual podemos recurrir es la prueba de hemoglobina glicosilada. Esta prueba no necesita que el paciente esté en un estado de ayuno, y va a consistir principalmente en que va a medir los niveles de glucosa en sangre del paciente durante los últimos 3 meses. Cuando hay el resultado se expresa en porcentajes, y cuando hay un valor arriba de 6.5% en dos pruebas que se han realizado, digamos en tiempos separados, estamos hablando de que la persona padece diabetes. Y por último, tenemos la prueba de hemoglobina, de prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba de tolerancia oral a la glucosa
consiste en que de igual manera se va a realizar la toma de una muestra de sangre cuando el paciente se encuentra en condiciones de ayuno. Después se le va a dar a beber un líquido o una bebida azucarada y 2 horas después de que se ha bebido este líquido se va a realizar nuevamente una nueva toma de la sangre para diagnosticar si la persona presenta diabetes o no. Si los niveles, si el resultado sale mayor a 200 miligramos sobre decilitro, estaríamos hablando de que la persona padece diabetes. Bueno, el tratamiento que vamos a llevar a cabo con los pacientes diabéticos, eh, hay que decirlo que va a tener como objetivo principalmente mantener dentro de los rangos normales los niveles de glucosa en sangre del paciente. Esto con la finalidad de que podamos disminuir la aparición de complicaciones asociadas a esta enfermedad. Como tal, la base del tratamiento para pacientes diabéticos va a consistir en la adopción de estilos de vida saludables. ¿Con esto a qué nos referimos? Bueno, a que la persona debe de llevar a cabo una alimentación correcta, una alimentación saludable y que sea equilibrada. Debe de realizar actividad física constantemente. Obviamente esto depende de las condiciones del paciente, pero debe de realizar este ejercicio físico. También podemos recurrir a lo que es un tratamiento farmacológico, es decir, el uso de fármacos que nos van a ayudar a mantener estos niveles de glucosa en sangre dentro de rangos normales. Y, por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, que ya habíamos platicado, pues el uso de insulinoterapia, ¿no? Es decir, la administración de insulina mediante o de forma inyectada. ¿Qué medidas preventivas podemos llevar a cabo para que las personas eh, no padezcan de esta enfermedad tan importante? Bueno, dentro de las medidas preventivas más importantes va a ser la adopción de estilos de vida saludable. ¿Esto a qué nos referimos? Bueno, como lo he comentado a lo largo de la exposición, va a consistir en llevar a cabo una alimentación adecuada, evitar lo que es el consumo de un consumo excesivo de alimentos con alto contenido en lo que son grasas, azúcares, ¿no? Por ejemplo, el consumo de refrescos, de hamburguesas. Se deben evitar este tipo de alimentos. Debe de haber una realización de actividad física constantemente, no se debe de fumar y se debe de llevar a cabo un control del peso corporal. Esto es muy importante para prevenir la diabetes mellitus. Como profesionales de enfermería vamos a llevar a cabo cuidados específicos al paciente diabético. Esto obviamente debe de hacerse en base a una valoración que vamos a realizar de acuerdo al estado de salud del paciente diabético. Sin embargo, podemos decir que uno de estos cuidados, por ejemplo, puede ser un asesoramiento nutricional, es decir, vamos a informarle al paciente cómo debe de ser su alimentación de acuerdo a su enfermedad. Debe de haber una promoción, fomentar al paciente para que realice actividad física constantemente. Se debe de llevar a cabo también un control de los niveles de la glucosa, procurando que se mantengan dentro de rangos óptimos o rangos saludables. Debe de haber una promoción del autocuidado justamente para que el paciente reconozca la importancia que tiene autocuidarse, la importancia que tiene esta enfermedad, ¿no? Las complicaciones que puede desarrollarse si no se lleva a cabo este autocuidado también. Y obviamente debe de haber un control del índice de masa corporal y de los niveles de colesterol. Cuando una persona no se trata de manera adecuada y oportuna, pues aumenta el riesgo de que aparezcan ciertas complicaciones que van a afectar el estado de salud del paciente diabético. Por ejemplo, algunas de estas complicaciones puede ser que el paciente puede presentar un daño a nivel ocular. Como ejemplo de esto podemos mencionar a la pérdida de la visión. También puede haber una insuficiencia renal, es decir, que los riñones dejen de funcionar de manera correcta, dejen de realizar sus funciones básicas. Enfermedades de tipo cerebrovascular también es una complicación que hay que considerar.
afectaciones a nivel bucodental, enfermedades de tipo cardiovascular y por ejemplo el pie diabético. Con el pie diabético hay que ser específicos porque bueno, una afectación en ellos, por ejemplo la aparición de úlceras en los pies, puede provocar que las heridas se agraven y incluso digamos que como consecuencia más grave puede recurrirse hasta la amputación del propio pie. Como mencionábamos hace un rato acerca del pie diabético, pues bueno, hay que tener ciertos cuidados específicos hacia los pies del paciente diabético porque el hecho de que aparezcan algunas heridas en el pie, pues puede generar complicaciones graves, como ya mencionábamos, que pueden recurrir hasta la amputación del propio pie. ¿Qué cuidados vamos a llevar a cabo en el pie diabético? Bueno, en primero deben de lavarse diariamente con agua y con jabón. Después de que se han lavado se deben de secar adecuada y completamente. Esto con el objetivo de que no guarden humedad en lo que es principalmente la zona entre los dedos del pie. Cuando se vayan a cortar las uñas se debe de tener una extrema precaución para no lastimar el pie. También se deben de evitar uñas enterradas porque bueno, esto puede generar complicaciones en el pie. Se debe de usar crema hidratante y se debe de evitar andar descalzo. ¿Esto por qué? Bueno, porque al andar descalzo el paciente diabético puede enterrarse, puede lastimarse el pie y esto puede provocar una complicación en el pie. Y se debe de realizar un uso de calcetines sin costuras y sin resortes. Bueno, esperando que hayan entendido bien el tema y que no haya preguntas, aquí les dejo esta lámina para que ustedes, si están viendo este video y les surgió alguna pregunta sobre el tema, la puedan dejar en los comentarios y yo mismo la responderé. Y bueno, ya por último, me gustaría enseñarles esta bonita frase con respecto a la salud que dice: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada, haciendo referencia a que debemos de autocuidarnos, debemos de cuidar nuestra salud. Con respecto a esta enfermedad debemos de llevar a cabo medidas preventivas para evitar que presentemos esta diabetes y en dado caso de presentarla, pues bueno, llevar a cabo un tratamiento oportuno y adecuado que nos permita disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a esta enfermedad. Gracias.